Bien, llegamos a lo que sería el último lugar ya de Hebreos. Leemos desde el capítulo 13, desde el 12 en adelante. Y si bien ya lo leímos la otra vez, pero quería detenerme ya en el punto final, que creo que es muy interesante y importante que lo veamos, pues si no queda como un hilo colgando ahí y es importante que lo veamos, ¿vale? Entonces leemos en el capítulo 13, desde el 12 hasta el 21, porque del 22 al 25 ahí ya sería la despedida, ya sería la conclusión, ¿no?, de Hebreos. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y está refiriendo, por supuesto, a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, es decir, de Jesucristo, ¿no?, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí supuestamente acabaría Hebreos en cuanto a la enseñanza. Después ya del 22 al 25 viene a ser ya eh, la despedida, ¿no? Pues hay algo muy interesante, ¿no? Después de considerar, terminando lo que sería en la invitación a seguir al Señor Jesucristo, una vez ya que ya se ha dejado bien en claro, se ha puesto los puntos sobre las íes en cuanto a la dispensación anterior, lo que era el antiguo régimen del Levítico, o sea, lo que sería según la ley de Moisés, con todo su sistema sacerdotal, los sacrificios, etc. Una vez que ya se ha dejado bien claro que los sacrificios quedan al margen, quedaron obsoletos en la cuneta, y que el Señor Jesucristo es el que ha hecho posible, gracias a su lugar como verdadero y gran sumo sacerdote, y también por el hecho de ser Él el sacrificio perfecto, único, hecho una vez y para siempre. Pues entonces lo que les queda a los hebreos y lo que les queda a todo aquel que quiera realmente salvarse, pues es poner sus ojos en el Señor, como veíamos en el capítulo 12, y en esta ocasión se les pide salir fuera de todo ese contexto antiguo testamentario, todo ese régimen levítico, salir fuera de él y seguir al Señor Jesucristo. Aunque eso conlleve vituperio, aunque ello conlleve burla, conlleve pues un apartamiento de parte de la familia, de los amigos, de las autoridades, pues el judío que se decantaba por Cristo, por solo Él, en el sentido de la fe, en el sentido de la salvación, pues iba a conllevar problemas, ¿no? El hecho de rechazo, tantas cosas negativas y contrarias, ¿no?
que no gustan al ser humano. Entonces, eso por un lado, y por otro, por supuesto, a todo aquel que, aún sin ser judío, pero cree en el Señor Jesucristo y sale fuera de todo su contexto de vida, lo que hasta ahora había creído, había seguido, o, en fin, detrás de lo cual había estado desde su nacimiento y sigue tras el Señor Jesucristo, pues también, por supuesto, debemos de tomar el vituperio, ¿no? Eso es lo que comporta seguir al Señor, salir fuera de la puerta y padecer juntamente con Él, ¿no? Así que tenemos esa indicación ya en el capítulo 13, pero enseguida viene algo que nos llama muchísimo la atención, que no se había considerado ni se había visto en el resto de Hebreos. Y lo dice a partir del versículo 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces esto aparece por primera vez en Hebreos y necesariamente tenía que ser al final prácticamente, porque si se hubiera puesto al principio o en la mitad, antes de considerar el sumo sacerdocio de Cristo, su sacrificio perfecto, etc., no hubiera tenido ningún sentido en absoluto, ¿no? De hecho, quizás el hermano que compartió el mensaje, que dio esta enseñanza, por supuesto, con la bendición y la ayuda del Espíritu de Dios, por su inspiración, pues hubiera provocado mucho lío, rechazo, quizás palabras malhirientes, quizás violencia de parte de algunos de los que escucharan esta enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está hablando a todos de una manera general, y está hablando como la consecuencia de algo que viene como por el hecho de haber aceptado, de haber creído en el Señor Jesucristo. Así de sencillo. Cuando veíamos el tercer anuncio, si os acordáis, en el tercer anuncio capítulo 5, decía, versículos 9 y 10, hablando del Señor Jesucristo: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y después dice, en cuanto al sumo sacerdocio de Cristo, declarado por Dios, como último punto del anuncio, ¿no? Declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estuvimos viendo todo ello y era necesaria la obra de Cristo, era necesario poner de manifiesto, declarar, dejar bien en claro que por la salvación de Cristo, es decir, por su obra perfecta, nosotros pudimos ser salvos por la fe en Él, pudimos alcanzar la salvación. Habiendo sido Él perfeccionado, nosotros pudimos ser hechos perfectos. Así que el Señor es el que salva, Él nos hace perfectos y luego Él nos autoriza, nos da la dignidad, nos da la autoridad para tomar y la capacidad para tomar el sacerdocio, es decir, nos hace sacerdotes. Él es el gran y perfecto sumo sacerdote, pero en base a lo que Él ha hecho, a nosotros también nos da el privilegio de participar del sacerdocio. Entonces veíamos, algo anotábamos la otra vez, que no me acuerdo cuándo fue, que estábamos en Uruguay, cuando dimos la última clase, que nuestro sacerdocio pues es espiritual, no tiene nada que ver con un sacerdocio terrenal, es un sacerdocio espiritual, dado por el Señor, es otorgado por Dios en base a su sacrificio, en base a su obra perfecta en la cruz.
al haber resucitado entre los muertos, haber sido exaltado a la diestra de su Padre en los cielos. Él tiene toda la autoridad, toda la capacidad para darnos a nosotros el sacerdocio, ¿vale? Entonces, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, si queréis llamarlo de esa manera, somos o tenemos un sacerdocio espiritual, ¿vale? Entonces, y ejercemos o ponemos en obra o practicamos un sacerdocio exactamente igual, espiritual. Lo hacemos desde un templo espiritual. De hecho, nuestras vidas, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces, ese trabajo, ese sacerdocio se ejerce desde un templo espiritual, que son nuestros propios cuerpos, como dice en otros lugares de la palabra del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Cristo? Sois templo de Dios, etcétera, etcétera. Así que claramente lo vemos en la palabra del Señor. Y entonces, ¿para qué somos sacerdotes? ¿Y con qué sentido? ¿Y en qué manera practicamos ese sacerdocio? Pues es muy curioso el hecho de que sencillamente como hacían los sacerdotes levíticos, que estaban ahí laborando, trabajando, haciendo su labor sacerdotal, y parte de su rol, podríamos decir, de su servicio era ofrecer, presentar sacrificios, hacer el sacrificio. Eso era algo que no se le estaba permitido a ningún otro del pueblo de Israel. Tenían que, primeramente, ser israelitas. En segundo lugar, tenían que ser de la tribu de Leví. En tercer lugar, tenían que ser de la casa de Aarón. Y entonces, con todas esas características o privilegios, si queremos llamarlo así, entonces ahí sí podían presentar sacrificios. Siendo sacerdotes levantados por Dios, ungidos por el Señor, podían ejercer el sacerdocio. Y entre algunas cosas que a ellos les pertenecía, como vimos al principio del estudio de Hebreos, pues entre ellas estaba el de presentar sacrificios, ¿vale? Entonces a nosotros exactamente igual, somos sacerdotes del Señor y una tarea que tenemos por delante es la de presentar sacrificios, en este caso, en nuestro caso, espirituales, ¿vale? Los antiguos eran con animales y, en fin, tenían otras connotaciones. Ahora, un punto muy importante, que tenemos que hacer notar, que no lo vas a encontrar en la iglesia neotestamentaria, en la iglesia del Señor, lo que es todo el Nuevo Testamento, no vas a encontrar una clase sacerdotal separada del resto de los creyentes. No lo vas a ver como un grupo especial, como ocurría precisamente en el tiempo del Israel antiguo, aún en la época en que Hebreos fue dado. Un grupo especial, como hemos estado viendo, y quienes eran los únicos que podían ejercer el sacerdocio y por lo tanto presentar sacrificios, ¿vale? Una cosa era el judío que venía con su animal porque había pecado o como acción de gracia, etcétera, y traía el animal y el sacerdote lo tomaba del judío y el sacerdote era el que presentaba la ofrenda delante de Dios, ¿vale? Pero no el judío común, judío de a pie, tenía que ser un sacerdote, ¿vale? Pero en cuanto a la iglesia del Señor, ahí no encontramos ningún grupo o una élite especial que solamente ellos pueden presentar los sacrificios espirituales. No lo vemos en ningún lado. Sí, en el Antiguo Testamento y también en la religión llamada católica, en la que pues encontramos una casta, un grupo especial que se les llama sacerdotes, y dentro de ese grupo pues hay otros que se les aparta y se les da más autoridad y se les llama
obispos y otros más todavía, se les llaman arzobispos y otros tienen muchísimo más categoría, más autoridad dentro de su ámbito, se les llaman cardinales. Y por último tenemos ahí a un hombre nada más que viene a tomar el lugar como un calco del sistema levítico antiguo, tomando el sumo sacerdocio, ¿vale? De hecho se le hace llamar, y a estas personas no les importa que les digan cuando hablan de ellos como sumo pontífice, porque es un calco del antiguo régimen judaico, ¿vale? Pero en la Iglesia del Señor no encontramos esto, no lo vemos. ¿Bien? Es de eso tenemos que estar bien tranquilos y bien seguros, ¿no? En Hebreos, pues tú puedes venir y decirme, pero bueno, en Hebreos no encontramos ningún lugar, justamente en Hebreos no encontramos ningún lugar donde diga que los creyentes somos sacerdotes. Es verdad, no hay ninguna parte donde diga literalmente que los que hemos creído en Cristo somos hechos sacerdotes. Es cierto, pero sí podemos ver en una primera instancia el hecho de que hay cosas, hay acciones, hay privilegios que solamente lo tenían los sacerdotes antiguos y ahora se nos da a todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a un Hebreos capítulo 10, donde se habla de la invitación para que con libertad el que ha creído en el Señor entre en el lugar santísimo, os leo el pasaje, pero dice capítulo 10, versículo 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, es decir, una invitación hermosa, llena de poder, de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué esta invitación? Si no fuera verdad lo que se está diciendo, si no hubiera una apertura ya real, clarísima, a ese lugar santísimo, que no es necesariamente, se está refiriendo a un templo, a un tabernáculo hecho de manos de hombre, sino a los mismos cielos, a la presencia de Dios, como lugar santísimo. Entonces estaríamos diciendo algo que no es conforme a la verdad. Pero la Escritura claramente se nos está invitando a todos los que hemos creído en el Señor a entrar con libertad en ese lugar santísimo. Porque hemos creído en Cristo, porque el Señor ha derramado su sangre y nosotros hemos sido limpios con ella y por ese poder que el Señor nos otorga podemos ahora entrar ya a tener una comunión con el Señor. De manera que esto solamente físicamente, en el tiempo, en fin, como estaba estipulado de acuerdo al Levítico, solo lo podían hacer los sacerdotes judaicos. Pero en este tiempo, cuando ya ha venido el Señor, ha hecho su obra perfecta y ahora todo aquel que cree en Él, no todo aquel que cumpla la ley, porque no podemos cumplir la ley, es imposible, sino todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, como veíamos el domingo en la clase en la iglesia, ¿verdad? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, ahora ya por medio del Señor Jesucristo, por supuesto. O sea, nuestra vida ha cambiado, todo aquel que ha creído en Cristo es justificado. Tenemos ahora ya libertad para entrar en ese lugar santísimo, es decir, tenemos en la misma... el mismo privilegio, pero muchísimo más alto, porque el sacerdote solamente podía entrar desde el atrio, después de sacrificar al animal, al lugar santo. Ni siquiera podía entrar al lugar santísimo, ni siquiera. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre. De manera que el privilegio nuestro es muchísimo más alto.
Pero lo que quiero llevar es al hecho de que nosotros, aunque no diga literalmente que somos sacerdotes acá en Hebreos, en otro lugar de la Escritura sí, pero acá en Hebreos no. Sin embargo, por estos pasajes, por estas verdades que encontramos, vemos claramente que tenemos exactamente la misma función que el sacerdote, los mismos derechos que el sacerdote antiguo de entrar para poder ofrecer el sacrificio o los sacrificios, ¿de acuerdo? Así que usemos entonces de esa libertad y seamos sabios y seamos atrevidos en el sentido de la fe, porque creemos la palabra, porque nos acogemos a ella, la creemos de corazón. Entonces, Señor, gracias que puedo entrar, gracias por haberme hecho un sacerdote tuyo, y poder servirte desde ese lado, ¿no? Pues entonces como sacerdote, de hecho, hay otros pasajes, ¿no? En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, ahí ya claramente se nos dice a los creyentes, ¿no? Capítulo 2, versículo 4 en adelante dice, acercándoos a él, y esto es imposible para cualquier creyente judío en aquella época, pero ahora sí, podemos acercarnos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ahí somos una casa espiritual, templo santo, ¿verdad? Y sacerdocio santo, nos pertenece el sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que esto está dirigido a todo creyente en la iglesia local, o las iglesias locales donde Pedro estaba escribiendo. Cualquier persona, cualquier pecador que hemos creído en el Señor Jesucristo, estamos congregándonos, sea niño que ya ha entendido el Evangelio, ha creído en el Señor, sea joven, sea adulto, sea anciano, mujer, hombre, no importa la cultura, no importa sus trasfondos, se ha creído en el Señor Jesucristo de corazón. En el mismo momento de creer, hemos sido beneficiados con todo esto que vemos acá. Hemos sido hechos piedras vivas en ese edificio espiritual. Hemos sido hechos sacerdotes santos. ¿Y con qué propósito? Pues para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y enseguida dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes aquellos que no querían aceptar al Señor, ¿no? A lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, hablándole a los que hemos creído, y no importa, no como grupo especial, sino cualquiera que hayamos creído en el Señor Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que ahí estamos, hemos sido hechos sacerdotes de nuestro Dios, y con ese propósito, esa labor puesta delante nuestro, nada más y nada menos que ofrecer sacrificios espirituales. Podemos entonces ofrecer sacrificios espirituales gracias, y esto nunca debe de olvidárselo, ¿no? Gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros, nosotros pudimos alcanzar ese privilegio, ¿vale? Lo que el Señor hizo en la cruz fue una obra perfecta, un sacrificio perfecto.
¿vale? Nosotros somos salvos, hemos sido hechos sacerdotes y por último, llamados para ofrecer sacrificios espirituales. Bien, bueno, ahora para ofrecer, de acuerdo a lo como vemos en nuestro, digamos, benefactor, en nuestro Salvador, el que hizo posible que pudiéramos ser hechos sacerdotes de nuestro Dios, para nuestro Dios y ofrecer sacrificios. Tenemos que mirar entonces, a la hora de enfocarnos en cuanto a nuestros sacrificios espirituales, ver el sacrificio de Cristo, considerarle en varios aspectos, concretamente 7 vamos a ver. Estas notas concretamente las tomé de un hermano que se llama Alonso, que tiene una obra preciosa y os recomiendo para que la compréis en la librería evangélica. Hermosa obra que se titula El Tabernáculo y el Sacerdocio del Creyente. Una obra preciosa. Y estos puntos, estos pensamientos los tomé de este hermano. 7 aspectos del sacrificio de Cristo, ¿vale? Entonces, cuando Cristo está en la cruz, dando su vida, Él está ahí haciendo un sacrificio de holocausto. Es la entrega obediente, total, cabal del Señor a su Padre en adoración y en proclamación. ¿Vale? Entonces, es como el holocausto antiguo del animal que debía ser quemado todo y era todo ofrenda como holocausto. De la misma manera, cuando Cristo está en la cruz, un primer aspecto que vemos es el holocausto, ¿vale? En Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, la manera como enfoca estas palabras es precisamente relacionado con ese holocausto. Capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces ese es el sacrificio en el que el Señor enteramente se ofrece y hace ese sacrificio para su Padre, en favor nuestro, por supuesto. En segundo lugar, tenemos lo que sería sacrificio estando en la misma cruz. Hay ese otro aspecto del sacrificio de intercesión. El Señor está muriendo en la cruz y Él está pensando en otros y Él ora a su Padre y pide a su Padre y ruega por aquellos que le están crucificando, por aquella gente que le estaba haciendo mal. Y en Lucas capítulo 23, versículo 34, dice la palabra del Señor. Sin duda conocéis bien estas palabras de Cristo, ¿verdad? Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, un aspecto de su sacrificio, estando en la misma cruz, era el de interceder por aquellos que le estaban dañando, ¿verdad? Buscando su mal. En tercer lugar, tenemos la predicación del Evangelio en el mismo sacrificio. En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, donde estábamos, versículo 39 hasta el 43, dice: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose a Cristo, ¿verdad?, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Curioso, porque el Señor Jesucristo no encontramos simplemente acá. El Señor lo que hace es asegurarle la salvación a este hombre,
porque había puesto su fe en él. Pero no vemos en la Escritura que Cristo estuviera hablándole, dándole el Evangelio a este hombre ladrón. De palabra no estaba dándole el Evangelio, pero sí en persona. La misma persona de Cristo sufriendo ese sacrificio, dando su vida en la cruz, sin injuriar a los, sin pagar maldición por maldición, ni mal por bien, ni bien por mal, ni mal por mal, ahí va, esa sería la expresión, ni mal por mal. Sin duda este hombre vio en Cristo, en su persona, ahí colgado, vio al Cristo, vio al su Salvador, vio a aquel que podía salvarle a él. Es decir, que quizás sin ninguna palabra, aunque no dice la Escritura, no sabemos si le habló, pero sin duda que su propio lugar de allí en la cruz, derramando su sangre, siendo clavado por nuestros pecados, estaba dándole el Evangelio en forma personal, ¿no? Aunque no fuera de palabra. Pero encontramos como el Evangelio más puro, más directo, el Cristo colgado en la cruz, estaba haciéndole dado. Y el hombre estaba creyendo que el Cristo se levantaría de entre los muertos cuando vengas en tu reino. De manera que encontramos el Evangelio completo. Cristo muriendo por sus pecados, el hombre entendió que estaba muriendo por sus maldades, que Cristo iba a resucitar entre los muertos, que Cristo iba a venir victorioso para reinar. De manera que encontramos el Evangelio bien entendido por este hombre, y quizás no escuchó ninguna palabra en este sentido del Señor, ¿verdad? Pero encontramos entonces el sacrificio del Señor con respecto o en relación con la predicación del Evangelio. Por otro lado, encontramos lo que sería la ayuda, el favor, la ayuda hacia aquellos necesitados. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 8, cuando se está hablando de la dádiva, del dar, de nuestras entradas, de nuestra bendición, darle a otros, y lo toma como una gracia. El apóstol Pablo habla de gracia en este sentido, ¿no? Cuando se trata de ayudar a otro, de darle. Entonces, cuando pone al Señor Jesucristo como ejemplo del dar, de esa ayuda, en el capítulo 8 de 2 de Corintios, versículo 9, muy curioso, dice: porque ya conocéis la gracia, en este sentido de la ayuda, el favor del Señor ayudando a otros que estaban necesitados, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que encontramos ese aspecto del sacrificio del Señor relacionado con la ayuda, con el dar a otros que estaban necesitados, ¿verdad? Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, fuésemos enriquecidos por Él. Y todo el pasaje 8 y 9 está hablando de la ayuda, de la gracia de dar, de ayudar a otros necesitados, materialmente, físicamente, etc., ¿no? Muy bien, por otro lado, encontramos el derramamiento de la vida en el sacrificio, ¿vale? Lucas 22, en cuanto a ese derramamiento de la vida, Lucas 22, versículos 22-20, dice la palabra del Señor: de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, Jesús, ¿verdad?, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Por supuesto que está enfocándose y apuntando hacia la dádiva, el derramamiento de su vida. Su sangre iba a ser derramada y su vida iba a ser entregada cuando fuera a la cruz, ¿no? De hecho, la expresión que aparece en forma profética en Isaías, en el capítulo 53, prácticamente nos dice lo mismo, ¿no? Cuando habla del Señor, versículo 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y cuando se habla de que derramó su vida hasta la muerte, claramente está diciendo que derramó su sangre, iba a derramar su sangre, porque la vida de la carne en la sangre está, dice el Levítico, ¿no? Así que cuando el Señor derramó su sangre, estaba derramando su vida allí, estando en el sacrificio en la cruz. Estaba derramando su vida, ¿vale? Sí, será bueno y tan grande lo que estamos viendo, hermanos, en estos puntos tan hermosos que este hermano tiene en su libro, ¿no? Hermoso, realmente, hermoso. Por otro lado, tenemos el sacrificio y servicio de su fe. En Juan capítulo 19, versículo 30, Juan 19, 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Son palabras del Señor, estando en la misma cruz, haciendo su sacrificio perfecto. Era sacrificio y servicio de su fe. Él ahí fue hasta el final. Y puso toda su vida delante del Padre, consumado es. Terminó fielmente hasta el final. Por el gozo puesto delante de él, dice en el mismo Hebreos, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Así que él es el perfecto ejemplo para nosotros de fe y de paciencia. Él fue hasta el final. Consumado es, hecho está. Padre, he ido hasta el final. Hasta el final él fue fiel a la voluntad y a la sujeción a su Padre. El sacrificio y servicio de su fe. Bien, después tenemos la ofrenda, lo que sería la ofrenda de su cuerpo en el sacrificio. En el capítulo 22 de Lucas, capítulo 22, versículo 19, 22-19, dice la palabra del Señor. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Así que el cuerpo del Señor iba a ser entregado en ese sacrificio, iba a ser puesto a disposición de los hombres. Fue entregado en manos de hombres, en manos de inicuo, dice en otro lugar el apóstol Pedro cuando predica en Jerusalén. Así que la ofrenda de su cuerpo claramente ahí, estando en aquel madero, en su sacrificio, como vemos en la palabra del Señor. En Hebreos, en el capítulo 10, encontramos lo mismo, claramente refiriéndose al sacrificio del Señor. Capítulo 10, versículos 9 y 10 dice: diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que, por último, entonces, ese sacrificio del Señor tiene todas esas connotaciones y lo encontramos también entregando su cuerpo, exponiéndolo en la cruz, dejando que lo crucificaran, que lo alancearan, que se derramara su sangre, quedara vacío de sangre, ese cuerpo precioso del Señor. Así que encontramos esto con respecto al sacrificio del Señor. Y entonces cuando vamos a los sacrificios que tenemos delante nuestro, a nuestra disposición para llevar a cabo sacrificios espirituales, pues están muy estrechamente relacionados con estos aspectos del sacrificio de Cristo en la cruz. Qué hermoso, qué precioso. Encontramos entonces en primer lugar un sacrificio de alabanza. Lo vemos ahí en Hebreos, donde solamente se nos dan dos aspectos de los sacrificios espirituales, puestos delante nuestro para que los trabajemos, para que los pongamos por obra. Solamente dos: sacrificio de alabanza y el sacrificio de la ayuda mutua. Pero vemos cómo
hay una relación con lo que el Señor hizo en la cruz, ¿verdad? Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Eso es lo que implica el sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. En el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, que normalmente lo leemos y lo tenemos en cuenta a la hora de tomar la cena del Señor, pero justamente una manera de ofrecer sacrificio de alabanza lo vemos precisamente cuando nos congregamos para recordar el sacrificio del Señor. Para recordar el sacrificio del Señor. Lo recordamos, hacemos memoria de lo que Cristo hizo a nuestro favor y haciendo eso, recordando a Cristo, estamos ofreciendo sacrificio de alabanza, nosotros como hijos de Dios. En el capítulo 11, versículo 23, pero tomando al final, cuando llegamos al final, dice, ¿dónde está? Acá, en el 26. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis, fruto de labios que confiesan su nombre, anunciáis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, estamos proclamando el sacrificio del Señor, estamos anunciando la buena nueva de que hay salvación en el Señor Jesucristo, que Cristo tuvo que morir, tuvo que dar su vida para que nosotros pudiéramos vivir por la fe en Él, ¿verdad? Así que sacrificio de alabanza. En el capítulo 4 de Filipenses, de una manera muy hermosa, Pablo habla de ese sacrificio cuando escribe a los de Filipos, precisamente porque la iglesia de Filipos estaba ayudando, estaba ofrendando, estaba haciendo que las buenas nuevas, que el evangelio corriera y fuera proclamado. Entonces, en base a ese sacrificio que los de Filipos estaban haciendo, ese dar, ese ofrendar, pues Pablo lo ve como un sacrificio de alabanza, es decir, como dice capítulo 4, cuando habla de la ofrenda de la iglesia hacia Pablo, ¿no? Dice, no es que busque dádiva, versículo 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que he considerado eso como un sacrificio acepto y Dios agrada de ese sacrificio. Es un sacrificio que aporta, que ayuda, que promueve la proclamación del Evangelio. Sacrificio de intercesión en Hebreos capítulo 4, también Hebreos capítulo 10. Somos llamados a interceder, llamados a mirar por otros, buscar el favor de Dios para el oportuno socorro, buscar el favor de Dios para la bendición de otros. Podemos ir al trono de la gracia para interceder, para pedir, para rogar al Señor. Lo hemos estado viendo, ¿verdad? Entrando con libertad al lugar santísimo, pero para buscar del Señor ayuda, ¿no? E interceder por otros que estén necesitando. Es otro sacrificio espiritual a nuestra cuenta, que podemos practicarlo. Hemos considerado también el sacrificio en la predicación. Hemos visto el hecho de el fruto de labios que confiesan su nombre, el sacrificio de alabanza, pero también está el sacrificio en la predicación, en el dar la palabra de Dios, en la enseñanza. En el capítulo 2 de Primera de Pedro encontramos esa verdad, ese sacrificio que tiene que ver con ello, ¿no? 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que cuando estamos anunciando, cuando estamos proclamando, hablando del Señor, proclamando sus verdades, sus virtudes, pues estamos predicando y eso se transforma en un sacrificio a la hora de compartirlo con otros, para que otros también escuchen. En Romanos capítulo 5, hablando de este tipo de sacrificio, capítulo 15, versículos 15 y 16, cuando habla acerca de los gentiles, habla en esta dirección también, el hecho de que ellos recibieran la predicación también para sus vidas, para bien de ellos. Dice en versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así que esa proclamación, esa predicación iba a provocar, era como un sacrificio, provocando esa bendición en la vida de los gentiles, que ellos podían ser puestos ahí como ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo, ¿no? Por otro lado, encontramos el sacrificio de la ayuda mutua. Esto lo hemos encontrado, ya lo hemos visto en Hebreos, capítulo 13, el hecho de ayudaros unos a otros, en este caso, pues con ayuda material, ayuda física, o sea, no tanto en ayuda espiritual, pero sí en cuanto a la parte material, que creo que se está refiriendo. De hacer bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, cuando estamos ayudando a alguien, estamos arropando a alguien con algo que está necesitando, cualquier tipo de ayuda material, física, en un momento determinado. Estamos haciendo un sacrificio de ayuda mutua, como vemos acá en Hebreos, ¿no? En 2 Corintios lo encontramos también en el capítulo 8, donde estuvimos mirando antes, ¿verdad? Donde se nos insta, se nos invita para que ayudemos a los hermanos, para que ofrendemos, para ayudar a otros que están pasando necesidad, etc. Es considerado como un sacrificio, el dar con sacrificio, el dar aunque cueste, como dice capítulo 4, versículo 2, impresionante el hecho de esos hermanos de las iglesias de Macedonia, en qué manera estaban dando, ¿no? Con sacrificio, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y todo ello como un sacrificio, ¿no? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de su fuerza, ¿no? Es decir, eso implicaba un sacrificio, es el sacrificio de la ayuda mutua que nosotros tenemos la bendición y el privilegio de poder ponerlo en práctica, ¿no? El sacrificio y servicio de nuestra fe, el hecho de el estar prontos en el servicio de los hermanos de las iglesias, la manera como el Señor quiera usarnos para ese servicio. El apóstol Pablo habla de ello cuando escribe a los de Filipos como un sacrificio de libación, es decir, derramado en favor de ellos, para que la fe de ellos creciera y fuera adelante. A él no le importaba entrar dentro de ese sacrificio, ¿no? Dice capítulo 2, versículo 17. Dice, bueno, él está esperando, deseando de que la palabra de Dios, que ellos se queden asidos de la palabra de vida. Capítulo 2, versículo 16.
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, es decir, esforzándose por ello, ¿no? Dándoles el Evangelio. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Entonces, él no le importaba todo aquello que pudiera pasar, pudiera sufrir, ¿no? De hecho, también el apóstol Pablo hice referencia de este versículo el sábado pasado, recordando a nuestra querida hermana Yasni. En 2 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo, cuando ya se despide de Timoteo, él lo expresa de esta manera, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero anteriormente dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. Entonces él ve ese sacrificio, o sea, esa muerte que lo tiene delante de él, inminente, porque ya estaba ya condenado para morir, lo ve como un sacrificio, ¿verdad? Como una libación, como un derramamiento de su vida en favor de aquellos que puedan escuchar el Evangelio, ¿no? Yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. Amén, qué bendición cuando hay hermanos así. Hay unos pensamientos del hermano Jim Elliot. Él no le importaba el hecho de dar su vida, de ofrecer su vida en sacrificio al Señor, y lo tiene anotado en su diario, lo tiene anotado, ¿no? Como que no le importaría dar su vida por el Señor, tanto amaba a Cristo. Y no sabía él que muy poquito tiempo después, con 29 años nada más, él fue muerto como mártir en las selvas de Ecuador, junto con 4 hermanos más, 4 misioneros más. Entonces, él porque este pueblo, esta gente pudiera recibir la fe y pudiera creer en Cristo, etc., no le importaba. Y de hecho murió de esa manera, derramando su vida en un sacrificio para que la fe de esta gente pudiera ser una realidad, ¿no? Y con ello la salvación, por supuesto. Muy bien, por último entonces también el sacrificio del cuerpo. Nosotros tenemos otro sacrificio más espiritual que Dios pone delante nuestro como un privilegio para que lo pongamos en práctica, ¿no? El sacrificio de nuestro cuerpo, como dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, ¿verdad? Versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestra adoración racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Qué bendición, hermanos, que podemos terminar Hebreos en esta manera tan hermosa, ¿no? Atando, podríamos decir, el último hilo, porque no podía quedar colgando este último hilo. Si nosotros hemos sido salvados por medio de un bendito Jesucristo nuestro Señor, que siendo el verdadero sumo sacerdote, habiendo hecho un sacrificio perfecto, único, una sola vez y para siempre, ya no hay que repetir nada, suficiente para la salvación a todo aquel que cree en él. Nos ha dado la libertad y ya el privilegio de poder entrar a su presencia para alabarle, para adorarle, para tener comunión con él. Ya tenemos esa puerta abierta, ¿no? Para entrar a la presencia del Señor. Pero hubiera quedado corto, hubiera quedado coja el libro de Hebreos si no terminamos entendiendo que el Señor también nos ha dado el privilegio de tener sacrificios espirituales a nuestro alcance para poder llevarlos a cabo, ¿no? Como ocurría con los sacerdotes levíticos, solo que el de ellos quedaron en
en un nivel bajísimo, muy chiquito, muy corto, muy estrecho, mientras que el nuestro llega a cuánto puede llegar, ¿verdad? Y cuánta gloria para el Señor, ¿verdad? Cuando llevamos adelante esos sacrificios espirituales. Así que ánimo, hermanos, os animo a leer Hebreos, seguir leyéndolo, estudiándolo, porque hay mucho para ver. Lo que hemos podido ver de Hebreos ha sido algo muy a vuelo de pájaro, muy por arriba así, este, eh, y, y, bueno, si queréis saber más y queréis, pues hay que meterse para adentro. Hay que ir para adentro, hay que ir a los versículos y hay que sacar más y más y más riqueza. Espero que haya sido de bendición y os haya ayudado en este tiempo, ¿vale? De todas maneras, pueden seguir preguntas y pueden seguir cosas que os puedan ocurrir o ver o preguntar, ningún problema. Si puedo ayudar, pues encantadísimo. Pero por lo pronto la clase de Hebreos por aquí se terminó. Pero muchas gracias por vuestra fidelidad y vuestro, pues, bueno, esto da mucho ánimo, ¿no? De querer seguir aprendiendo y escuchando, de hecho. Dios os bendiga mucho, hermanos. Y muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Vale? Gracias a ti. Pues gracias a ti. Nos ha sido de mucha bendición porque ha sido de crecimiento, ha servido para crecimiento este estudio. Amén. Me alegro mucho, Eva. Me alegro mucho. Ha sido muy interesante ver la vida de los judíos, del antiguo pacto y el nuevo pacto ahora. O sea, ha sido muy interesante. Amén. Amén. Sí, la verdad es que no se cansa uno de aprender siempre. Sí, es así, hermano. Yo sigo. Recuerdo yo al principio que la primera vez que leí la Biblia, que pensé, dije, porque si bien al principio leí algunos libros para conocer ciertas cosas de la Biblia, después pensé, digo, voy a leer la Biblia de principio a final, seguida. Y cada vez que volvía a leer la Biblia, hay cosas nuevas. Entendía más cosas, cada vez. Van apareciendo más, ¿no? Lo que queda y lo que queda. Amén. Sí.